Hola, muy buenos días. Vengo aquí a dar mi experiencia en la introducción a la ciencia de datos en el programa Cisco. Yo entendí que los datos se crean a través de muchas actividades diarias y modernas, las cuales las organizaciones recopilan y traen estos datos para que se apliquen en el análisis empresariales o prácticos dependiendo de cada tipo de dato. Hay tres tipos de datos principales: datos observados, datos ofrecidos voluntariamente y datos deducidos. La visualización de datos correcta puede presentar intuitivamente patrones y tendencias de datos complejos, lo que puede decir que los principales factores a considerar al elegir una visualización son la cantidad de variables para mostrar, la cantidad de puntos de datos o unidades de información en cada variable, si los datos muestran los cambios en el tiempo, si la necesidad de hacer una comparación o correlación entre diferentes grupos de datos. El análisis de datos también se puede comenzar con la comprensión de tipos de datos. Los datos se definen como cuantitativos o cualitativos. Los datos cuantitativos se dividen en datos discretos y continuos, y los datos le indican a un sistema cómo interpretan el valor de los datos, para que el sistema pueda realizar operaciones de transformación y uso de datos en los cálculos. Estos tipos de datos incluyen de cadena, entero, punto flotante, fecha y hora y booleano. Estos datos deben clasificarse como estructurados o no estructurados antes de procesarse y almacenarse. Analizarse después de definir y seleccionar esos datos. Estos se vuelven relevantes para determinar las preguntas a responder. La ciencia de datos permite a las empresas comprender mejor el impacto de sus productos y servicios, ajustando sus métodos y objetivos. Brindar a sus clientes mejores productos más rápidos y tendencias es una forma de tener información sobre indicadores clave de rendimiento. A lo largo del tiempo, las organizaciones humanitarias han utilizado estos datos para atender a sus comunidades y al mundo. El análisis predictivo puede centrar todos los esfuerzos humanitarios en acciones preventivas en lugar de reactivas, las cuales las agencias ambientales hacen un seguimiento de los datos del cambio climático a través de observaciones que permiten predecir el impacto social. Un tipo de datos, o los datos grandes, llamados también conocidos como Big Data, es un término utilizado para describir los volúmenes masivos de datos digitales, generados y recopilados, procesados. Las características de estos datos asociados con los datos masivos cambian la forma de que los datos se recopilan, transmiten, almacenan y acceden a las 4B de los datos, los cuales son volumen, velocidad, variedad y veracidad. Los factores que impulsan el aumento del crecimiento de datos son el aumento del acceso a Internet, incluida la banda ancha, el uso de teléfonos inteligentes y la popularidad de redes sociales. Los ingenieros de datos administran los datos a través de una canalización de datos. Esta canalización de datos tiene 3 etapas: ingestión, transformación y almacenamiento. Estas etapas excluyen cualquier análisis que deba realizarse. Los ingenieros de datos trabajan con 2 fuentes principales de datos: ingresados por lotes e ingestión de transmisiones. La transformación filtra los datos incorrectos y convierte el tipo de datos si es necesario. Para permitir cálculos precisos, los datos se almacenan en infraestructura, en las instalaciones, en el almacenamiento en la nube o en ambos. Otro campo a ver es la IA. La IA utilizada en sistemas informáticos permite realizar tareas que antes requerían la inteligencia humana, la cual la IA completa los procesos de manera más eficiente y eficaz. La IA también afecta a numerosos aspectos de nuestras vidas, como el mercadeo, los blogs, la atención médica, la agricultura, las experiencias minoristas y el estado físico. Este se puede ver reflejado en el aprendizaje automático. Este es un subconjunto de la inteligencia artificial.
basado en el concepto de que un sistema puede aprender de los datos, identificando patrones y tomando decisiones con poca o ninguna de la intervención humana. Esto quiere decir que el aprendizaje automático está compuesto por clasificadores y algoritmos. Los clasificadores clasifican las operaciones, mientras que los algoritmos son técnicas que organizan y orientan a los clasificadores. El aprendizaje automático se divide en tres enfoques principales de modelos de aprendizaje: supervisados, no supervisados y reforzados. Una solución del aprendizaje automático incluye una serie de pasos, la cual es preparación de datos de aprendizaje es el paso 2, el paso 2B sería datos de prueba, el paso 3 y 4 sería el bucle del proceso del aprendizaje, el paso 5 sería la evaluación del modelo, el paso 6 la implementación del modelo, y esto quiere llegar a una conclusión que los profesionales de datos desempeñan tres funciones principales en las organizaciones, las cuales son analista de datos, ingeniero de datos y científico de datos. Algunas herramientas y habilidades comúnmente mencionadas en anuncios de trabajo para aquellos puestos de nivel básico incluyen atención demostrada en los detalles, habilidades sólidas a la comunicación oral y escrita, capacidad a trabajar en equipo, dominio de hojas de cálculo como Excel, familiaridad con SQL y bases de datos, algo de experiencia con lenguaje de programación orientado a objetos o OOP como Python y Java, y la familiaridad con las herramientas de visualización y las presentaciones. Bueno, una de las herramientas que estuvimos viendo en el curso Cisco fue Copy AI. Copy AI es una IA que recopila datos para darnos diferentes respuestas dependiendo de su portafolio en el sitio web. Eso quiere decir que eso agarra muchos datos masivos y los recopila para poder tener un aprendizaje automático, el cual no tiene intervención humana. Una de estas maneras en las cuales podemos aplicar esto en la ingeniería es en la ayuda y comprensión de los datos masivos, los cuales ayudan a recopilar y a saber y ayudar en diferentes circunstancias, tanto como en la pandemia de 2020 del COVID-19, que eso ayudó tanto a profesionales como ingenieros para saber cuáles eran las causas, tipos y cómo prevenirlo. Así que los datos, entre más y más crecen, más nos van a ayudar para predecir y saber cuándo podemos utilizar estos datos para beneficio de los humanos. Por eso es tan necesario que hayan científico de datos, analista de datos y ingenieros de datos. Muchas gracias, esta es mi presentación. Gracias por su atención y yo soy Daniel Felipe Rodríguez Elves. Gracias.